El estudio de hoy, la predicación de hoy se va a llamar la importancia de creer y recibir. Repito, la importancia de creer y recibir. Vimos la semana pasada que era muy importante que la oración es precisamente recibir y creer todo lo que Dios ya hizo. Que Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, suplió todas nuestras necesidades, absolutamente todas. Pero, por ejemplo, yo quiero compartirles un caso de una persona que está en una iglesia y le dice a su pastor: oiga, pastor, es que yo ya he orado muchas veces para recibir a Cristo y no tengo seguridad de salvación. No sé si soy salvo. Entonces le dice el pastor: bueno, no te preocupes, vamos a orar al rato y después de orar vas a ver que vas a tener seguridad de salvación. Entonces ora con ella y terminan de orar y le dice él: ¿eres salva? Dice ella: pues no sé, la verdad no estoy seguro si soy salva o no. Entonces él le dice: mira, vamos a leer Romanos 10:9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, aquí el pastor le está diciendo, aquí lo que dice este libro, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y cuando tú confiesas que Cristo es el Señor, implica que tú moriste a tu vida pasada, porque en tu vida pasada el Señor de tu vida eras tú, o el diablo, o hay 50 y 50. Pero una vez que recibes a Cristo y tú dices: Cristo es mi Señor, ¿qué significa Señor? Que es tu jefe, que es tu autoridad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice ahí, serás salva. Entonces le dice él: ¿confesaste que Jesús es el Señor? Sí, dice ella. ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Sí. ¿Eres salva? No lo sé, dice. No estoy segura. Dice el pastor: mira, vamos a leer Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando invocas, invocar significa que tú le pides ayuda, protección, seguridad a tu Dios. Entonces, si invocas el nombre del Señor, tú lo estás invocando para pedirle ayuda, protección y seguridad. Y dice el versículo que si lo haces, eres salvo. Entonces le vuelve a decir el pastor: oye, invocaste, este versículo se refiere a ti. Dice ella: pues yo creo que sí. ¿Crees? ¿Has confesado que Cristo es tu Señor? Otra vez le dice: pues sí. ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Pues sí. ¿Eres salva? No, pues no sé, dice. Entonces, por eso se llama la predicación la importancia de creer y recibir. Porque ya hemos visto que Dios estableció en su palabra, vimos hace como 2 o 3 semanas, que la palabra de Dios está establecida en los cielos. O sea, la palabra de Dios no cambia, ni Dios cambia. Pero usa a los cristianos, como nosotros, para establecerla en la tierra. Y la va a establecer en la tierra cuando tú y yo creemos lo que Él dice. Pero si no creemos lo que Él dice, no se va a establecer. Por eso les decía la vez pasada que Jesús dijo en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en el cielo, aquí en la tierra. Pero el que se encarga de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra somos los cristianos. Porque Dios nos ha dado autoridad y poder. Y con esa autoridad y poder, en el nombre de Cristo, cambiamos los hechos. Cambiamos la realidad que estamos viviendo. Si nuestra realidad es desagradable, a través de la palabra de Dios y del poder y de la autoridad que Cristo te dio cuando lo recibiste, cambias las cosas. Pero tienes que creer y recibir. Esta señora no podía creer y no podía recibir. Después, si quieren apuntar 1 Juan 5, 11 y 12 con respecto a la seguridad de salvación, pero ya para no desviarme, pero entonces, porque dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón,
Más aparte de estos versículos, Dios está diciendo ahí que los que tienen al Hijo, que es Cristo, tienen la vida eterna. Y que si no tienes al Hijo, aunque estés en cualquier religión, cristiana, católica, budista, lo que tú quieras, si no tienes a Cristo, si nunca lo has confesado con tu boca y no crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y no lo has invitado a que entre a tu vida, no tienes la vida eterna. ¿Ok? Entonces, pero aquí el punto de esto es que tenemos que aprender a recibir lo que Dios ya ha hecho. O sea, lo que Dios me dice aquí es la verdad. Por eso Jesús decía, la verdad te va a hacer libre. Porque en tu mente y en tu corazón y lo que dice el mundo, hay muchas verdades entre comillas. Viene tu papá y te dice, no, es que mi hijo, mi hija, esta es la verdad. Pues es la verdad de tu pobre papá y tu pobre mamá que no conocen a Dios. Y que tienen muchas ideas equivocadas o religiosas. Que aparentemente conocen a Dios, pero no lo conocen. Entonces, pero la verdad, la que te da Jesús, eso te da una libertad, una esperanza, un gozo, una seguridad, porque cada día tú estás completamente seguro que Él está contigo. Mateo 28 dice que nunca jamás, todos los días va a estar contigo hasta el fin del mundo. Imagínate que tú cubres conciencia, desde los más jovencitos hasta los menos jovencitos, que todos los días el Señor está contigo hasta el fin del mundo. Y está contigo no para desear tu mal, no. Está contigo para ayudarte, para sacarte adelante, para estorbarte en las cosas malas, convenciéndote, haciéndote ver que eso te hace daño y que no lo necesitas. Y haciéndote ver que tengas cada vez más una intimidad con Él. Porque en esa intimidad con Jesús, tú te vas para arriba. Que es a través de su palabra, a través de reuniones como esta, a través de meditar en lo que estamos estudiando aquí. ¿Sí? Entonces, hay que recibir lo que tenemos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo aquí, todo aquel, Dios te está diciendo, yo entregué a mi Hijo para que si tú crees, repito, si tú crees en Él, repito, si tú crees en Él, no te pierdas de cualquier circunstancia, sino que tengas vida eterna, que al morir te vengas conmigo. Y no solamente eso, sino desde aquí, desde la tierra. Tú te anocheces, te vas a dormir, piensas en esta promesa, piensas en otra promesa, así te la comes como si te comieras una tostadita con chilito y lo estás saboreando, y la palabra de Dios te da vida y te da aliento y es algo maravilloso, te quita toda presión, toda situación angustiosa, toda situación ansiosa, porque la palabra de Dios es vida. Entonces aquí Dios te está diciendo, o sea, no tienes por qué tener inseguridad de salvación. Lo único que tienes que hacer es creer y recibir. Entonces, ¿por qué? Porque aquí Dios nos está diciendo que Dios ya nos proveyó la salvación. Si yo como pastor, de cuenta, viene una persona y me dice, esto a mí, y yo les digo a todos ustedes, oigan, ¿saben qué? Hombre, pues qué triste, hombre, porque ¿qué vamos a hacer? Pues es que la hermana Panchita, ya le expliqué, pero no tiene seguridad de salvación. ¿Qué les parece si todos nos unimos en oración y hacemos ayuno y todos hacemos una intercesión por ella y no vamos a soltar a Dios hasta que ella reciba a Cristo? Bueno, pues eso está muy mal, porque la provisión de la salvación Dios ya la proveyó. No tenemos que unirnos para orar, ni ayunar, ni interceder para que Panchita reciba a Cristo. ¿Por qué? Cristo ya murió para ser recibido. La voluntad de Dios, Cristo murió por todos los humanos. Los que lo reciben, alabado sea el Señor. Los que no lo reciben es porque fue su decisión. A ti nadie te puso una pistola para recibir a Cristo. Y los que rechazan a Cristo, nadie les puso una pistola para rechazarlo.
Pero nuestra oración debe ser: Señor, dale revelación para que pueda ver la verdad. Porque esta persona está engañada, pero no orar para que Dios la salve, porque Dios ya la salvó, ya salvó a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo está salvado, para que todo aquel que crea, esa salvación se va a hacer efectivo en el que cree. Pero todo el mundo está salvado, entonces yo tengo que orar para que el Señor, abre sus ojos. Dale discernimiento. No para, Señor, claro que Dios la quiere salvar. Pero hay estorbos ahí, satánicos y demoníacos, que uno, al orar así, es la manera de orar por las personas. Pero no rogarle a Dios y suplicarle: pero Señor, por favor, te oramos para que Panchita reciba. No. Cristo ya está ahí disponible. Lo único que tiene que hacer Panchita es recibirlo, ¿sí? Y hay que orar para que reciba revelación. Igual, otro ejemplo, si supongamos que viene una persona, está en silla de ruedas, oramos para que se sane, y luego aparentemente no pasa nada, no se levanta ni nada, y yo le digo: ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar todos juntos, en unidad, hacer ayuno, intercesión, para que la hermana paralítica se levante de la silla. Lo más seguro es que todos también me vayan a decir que sí. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la sanidad. Si leemos Isaías 53:4, miren lo que dice. Porque acuérdense, nuestras oraciones tienen que estar fundamentadas en la palabra, reconociendo el amor de Dios por ti y por las personas. Eso es importantísimo. Y creer lo que Dios está diciendo. Dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está diciendo que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Quiero hacer notar cómo en la Biblia, en muchísimos versículos, mezclan en el mismo versículo la salvación del alma y la sanidad del cuerpo. En estos es lo que sucede, y en muchos más. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, hablando de la rebelión. Molido por nuestros pecados, hablando del pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, hablando de la falta de paz por causa de nuestra maldad. Pero por su llaga fuimos curados. Por su llaga soy curado. Entonces, al mismo tiempo que provee salvación, provee sanidad. Y esto es lo que describe Mateo en Mateo 8, del 14 al 17, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y es maravilloso porque Jesús, cuando mandó a los discípulos, les dijo: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán su mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No los sanamos nosotros, los sana Él. Pero la orden de Él es que cualquiera de ustedes tengan la fe y el valor para que si ven a alguien enfermo, pongan su mano sobre el enfermo y que crean y confíen que Dios lo va a sanar. Ese es el punto. Entonces aquí dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y quiero recalcar aquí, Jesús sanó a todos los enfermos. ¿Qué significa? Jesús te quiere sanar a ti, quiere sanar a tu papá enfermo, quiere sanar a tu mamá enferma, y quiere sanar a tus vecinos enfermos, a tus amigos enfermos y a todo el mundo que está enfermo. Esta es la voluntad de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y esto está destruyendo, por así decirlo, vacas sagradas, ideas religiosas, donde dicen que ¿será la voluntad de Dios que Dios sane a todos? Pues claro que sí. Dios quiere, así como es la voluntad de Dios salvar a todos, también es la voluntad de Dios sanar a todos. Pero tenemos que permitir que estos versículos renueven nuestra mente. Luego dice el siguiente versículo: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Jesús
cargó con nuestras enfermedades, lleva nuestras dolencias y lleva nuestros pecados. Entonces, Dios, en la expiación, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, proveyó para nuestra salvación, liberación, sanidad y provisión de cualquier cosa material que necesites. Eso ya está hecho. Jesús ya lo hizo. Por eso al morir dijo, consumado es. Ya está hecho. Y nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos que andar precisamente como dice la Biblia que debemos andar. Si leemos Colosenses 2:6, dice así: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo recibimos a Cristo nosotros? ¿Por fe o por obras? Por fe. De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, que es por fe, andad en Él. Tenemos que caminar cada día en fe. Si hay un dolor, si hay una enfermedad, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, le voy a dar gracias a Dios por lo que Dios ya hizo. Te doy gracias, Señor, porque sé que en la cruz del Calvario tú ya me sanaste. La Biblia dice en muchos versículos, por cuya herida yo ya soy sana. No importa lo que sienta, tú ya me sanaste. En el nombre de Jesús recibo mi sanidad y en el nombre de Jesús echo fuera esta enfermedad. No voy a tolerar esta enfermedad, no voy a tolerar este dolor. Está ilegalmente en mi cuerpo. Jesús fue aplastado y molido para quitar todas las enfermedades de tu cuerpo. Pero el diablo no quiere que creas esto, ni que lo conozcas. Él quiere que tú pienses que la enfermedad es algo que te mandó Dios para hacerte mejor, para que te acerques a Él. Nada que ver. Dios te manda a la Biblia y dice claramente, hablando del diablo, que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Él quiere destruirte toda la bendición, la sanidad, la salud, la vida de armonía de tu vida. Es el diablo, no es Dios. Y abajito dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús siempre quiere darnos una vida abundante, abundante, abundante. Entonces es inadecuado, conforme a lo que estamos viendo, porque estamos viendo conceptos de la oración, rogarle a Dios para que alguien salve desde un punto de vista de que Dios no quiere salvar a la gente porque Jesús ya murió por todos. Igual es inadecuado rogarle, decirle, Señor, pero por favor, haz esto, es que mira mi mamá, mi hermano, mi hermana, Dios te va a decir, ya están sanos. Aún los incrédulos, Jesús también murió para sanar a los incrédulos. Todas las personas que Jesús sanó en el Nuevo Testamento, nadie era cristiano. ¿Sí? Eso es igual. La salvación y la sanidad es para todo el mundo. Pero ya decide en uno recibirla o rechazarla. Y la invitación de Dios es para que la recibamos. En 1 Reyes 17, 12 al 15, se los voy a leer yo. Es un ejemplo del Antiguo Testamento, de una provisión milagrosa de Dios, que es el antiguo pacto, cuyo es un pacto mucho más defectuoso que el que tenemos nosotros y cuyas condiciones eran mucho más severas que las que tenemos nosotros. Pero miren lo que hace cuando una persona cree y recibe lo que dice la palabra de Dios. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había una sequía durísima, no había llovido muchísimo tiempo y ya estaban a punto de morir. Y llega el profeta Elías y le dice, dame de comer a mí, enviado por Dios. Entonces Elías le dijo en el versículo siguiente, no tengas temor. O sea, obviamente, ¿a qué mamá le va a gustar ver morir a su hijo? Una mamá quiere ver vivir a su hijo y a su hija. Quiere verlos exitosos, felices, contentos con la bendición de Dios. Que incluso un papá y una mamá cristianos, quieren que nuestros hijos nos superen en felicidad, en gozo, en realización, en todo. Nomás una normal de la familia peluche quiere que te vaya mal, pero una familia cristiana normal va a querer que sus hijos estén mejor que sus papás. Entonces, por eso le dice Elías, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Era tan poco que Elías le dice, hazme a mí primero, pero ella pensaba, pero si te hago a ti yo no voy a tener nada. Después Elías le da la palabra. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías le da la palabra, dirá, no te preocupes, tú me vas a hacer a mí primero. Y de una manera sobrenatural, la harina nunca se te va a acabar. El aceite nunca se te va a terminar. Y haz de cuenta que Dios aquí nos está diciendo es que no se angustien, no tengan temor. Conmigo están cubiertos en todos los aspectos. Cualquier situación que te atemorice, que te angustie, que te inquiete, estás cubierto por mí. Ese es el antiguo pacto. Esta mujer ni siquiera era judía, pero creyó la palabra de Dios y la recibió y actuó conforme a ella. Y dice el 15, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí está el milagro. Recibimos la palabra de Dios, y aquí recibes una palabra de Dios y la crees y la recibes y actúas conforme a ella. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a actuar conforme a lo que Dios nos dice, porque eso es lo que trae vida a nuestra muerte, porque a veces hay muchas áreas de muerte en nosotros. Pero la palabra de Dios es vida. Y cuando la creemos, la recibimos y actuamos conforme a ella, dice, el aceite nunca disminuyó y la harina nunca dejó de existir, nunca faltó. Y así es igual, o sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros es un río de agua de vida. Y se va a encargar de proveer todo lo que tú necesites. Pero orando conforme a lo que Dios dice. No conforme a la circunstancia, al peligro, al problema, a lo que te dice la gente, a lo que dictan tus emociones. No. Primero, Dios, Señor, dirígeme, ayúdame y guíame. Ese es el antiguo pacto y miren el milagroso. Nosotros que estamos en el nuevo pacto, que Cristo está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo brota de nosotros y llena todas las cosas, estamos con promesas mucho mejores que en el antiguo pacto, estamos en una posición mucho mejor que ella. Por eso dice Hebreos 8, 6 y 7, dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es uno mejor que el antiguo, establecido sobre mejores promesas, porque como vimos la semana pasada, todas las promesas que nos da Jesús son en el sí y en el amén. Si Dios te da una promesa, es tuya. Lo único que tienes que hacer es creerla. Y al creerla, cuando ores, dile, gracias a Dios por mi sanidad, gracias a Dios por mi provisión, gracias a Dios porque en esta promesa dices esto, y yo lo creo. Antes de tenerla, antes de verla, hay acción de gracias en tu corazón, y eso abunda en fe, porque tú le estás creyendo a Dios antes de ver las cosas. Y eso es algo bien hermoso para Dios. Y eso es algo que mortifica bastante al diablo, porque es el camino de que destruyas todas las obras del diablo que hay en tu vida. Dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos en el segundo pacto. Es lo mejor de lo mejor que nos ha pasado en toda la historia de la humanidad, y estamos en los tiempos finales. Entonces, recapitulando en todo esto, a veces nosotros oramos y le decimos, Señor, te pido que me sanes, pero yo no sé qué está pasando, porque yo sé que tú me puedes sanar, pero no me has sanado. Sigo sintiendo absolutamente todas las cosas. Entonces, Señor, dime qué puedo hacer o qué tengo que hacer para que me sanes. Pero conforme a los versículos que hemos visto atrás, esto es pura incredulidad. Porque hemos visto desde Isaías, Mateo, 1 de Pedro, que Jesús en la cruz del Calvario ya te sanó. Vimos cómo en todos los evangelios Jesús iba con la gente, a todos los liberaba y a todos los sanaba. No tienes que pedirle a Dios que te sane, tienes que creer
que en Cristo ya estás sano y que estás luchando contra la enfermedad, pero la enfermedad ya tiene fecha de caducidad. En el momento que tú le crees al Señor, la enfermedad no puede persistir, está ilegalmente en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué digo que es incredulidad? Porque estos creyentes, cuando le dicen a Dios, sáname, no han creído que Jesús ya los sanó. Tú y yo lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios ya nos sanó y no orar para tratar de obligar a Dios a que haga algo que ya hizo, porque Dios ya nos sanó. Mateo 10:8 dice así, fíjese bien, Jesús cuando ve a los discípulos dice así, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Esto es maravilloso, porque Jesús no les dijo, vayan y oren por los enfermos. Él dijo, sanen a los enfermos. Fue cuando él dijo, y pongan su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Resuciten muertos, limpien a los leprosos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, ¿qué es eso? Al recibir a Cristo recibiste el poder de Dios. Recibiste la fortaleza de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Lo recibiste de gracia, dalo de gracia. Todas las bendiciones están dentro de ti porque estás completo en Cristo. Entonces, cuando tú creíste, recibiste la salvación, recibiste la sanidad para ti y recibiste la capacidad para sanar a otros en el nombre de Jesús. Tú y yo no sanamos a nadie. El que sana es Jesús, es el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer lo que dice aquí. Pon las manos, créelo. Pero esto viene en contra de la religión tradicional, porque en la religión tradicional, como ha habido muchísimos fracasos de sanidad, dicen, no, es que eso ya no es para nuestra época. Pues la Biblia dice lo contrario. Y nosotros tenemos que seguir exactamente lo que dice la Biblia. No es más difícil recibir una sanidad que recibir tu salvación. No es más difícil resucitar a un muerto que ver que el Espíritu Santo salva el alma de una persona. Es lo mismo, van juntos. Yo lo que quiero que vean es que van completamente juntos. La manifestación del poder de Dios máximo que ha venido a tu vida fue cuando recibiste a Cristo. Porque antes de recibir a Cristo, tú y yo ni orábamos, ni leíamos la Biblia, ni ayunábamos, ni dábamos diezmos, ni vivíamos una vida santa, intachable, ¿no? Pero de repente vino el milagro más grande del mundo porque alguien nos habla de Cristo, recibimos a Cristo y el milagro más grandioso pasó con nosotros. Porque antes de recibir a Cristo éramos hijos del diablo, hijos de la ira, ciudadanos de las tinieblas. Satanás tenía todo el poder sobre nosotros por no conocer a Cristo. Pero con todo y eso, en el momento que recibes a Cristo, todo esto lo quebrantó Jesús. ¿Por qué quiero decirles todo esto? Porque lo importante en la vida cristiana es creer, no hacer. La vida religiosa legalista te dice que tienes que hacer tantas y tantas cosas, dizque para presentarte a Dios aprobado. Pero tú estás aprobado por causa de Cristo, no por las cosas que haces. Y las cosas que hacemos, las hacemos porque cada día nos enamoramos más del Señor. No para que Dios nos dé algo, porque en Cristo lo tenemos todo. Todo lo que tú necesites ya lo tienes. Absolutamente todo. Entonces, recibimos a Cristo sin ningún esfuerzo de nuestra parte. ¿No se les hace eso algo maravilloso? ¿Qué significa esto? El Evangelio son las buenas nuevas de lo que ya hizo Dios. Son las buenas nuevas de lo que ya hizo. ¿Qué hizo Dios? Ya te perdonó, ya te salvó, ya te liberó, ya te proveyó, ya te prosperó, ya te dio sabiduría, ya te santificó. Todas las promesas que vienen, ya lo hizo. No son las buenas nuevas de la profecía. O sea, el Evangelio no son las buenas nuevas de lo que Dios va a hacer. No, Dios ya lo hizo. Tú en Cristo Jesús estás sano. No, dale gracias a Dios por tu sanidad. Y en el nombre de Cristo reprende la enfermedad. Recházala, échala afuera. Por eso Jesús decía,
Cualquiera, cuando le dijo a la higuera, nadie más va a comer fruto de ti, al día siguiente se secó, lo habló. Si le dices a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, y lo dices, todo lo que digas, creyendo en tu corazón, va a pasar. Bueno, cree que Jesús ya te sanó. Dale las gracias por tu sanidad y echa fuera la enfermedad. Y se va a ir, porque se va a ir, se tiene que ir. Entonces, volviendo a la salvación, ¿por qué nosotros o las personas escogerían ir al infierno si Jesús ya hizo todo para ir al cielo? Ya pagó todo. ¿Por qué nosotros no tomamos la abundante gracia de Dios, el regalo de Dios que nos proveyó para la salvación? ¿Por qué no lo tomamos? Simplemente, ¿qué es lo que tengo que comprender? Que Jesús ya pagó por mi salvación. Casi todo el mundo entiende eso. Jesús ya pagó por mi salvación y al mismo tiempo ya pagó por mi sanidad. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿te salvará Dios? Por así decirlo, ¿Dios te salvará? Pero esa es una pregunta incorrecta. Porque la pregunta no es ¿te salvará Dios? La pregunta es, ¿tú aceptarás la salvación de Dios? Porque Dios ya te salvó. Desde hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él ya te salvó. Pero la pregunta es, ¿tú y la gente que tú amas aceptará la salvación? ¿Recibirá la salvación? ¿Recibirás el regalo de Dios? Porque Él ya lo proveyó, pero tú lo recibirás. Y así es con todo, muchachos. Salvación, sanidad, liberación, solución de problemas de todo tipo y de toda índole. Pero es aferrarte en fe a lo que Dios dice, siempre confiar en el amor de Dios y siempre creer lo que Dios te está diciendo. Pero si nos acercamos a Dios con esa actitud religiosa de suplicar y Señor, soy un gusano, de no entender lo que Dios ya hizo, de no entender que Dios ya te proveyó todo, de no creer todo lo que dice aquí porque vives como en el antiguo pacto, como si Dios fuera muy distante a ti, como si estuviera muy lejos, como si estuviera enojado. Y Dios está, no solamente no está distante, está dentro de ti, desde que lo recibiste. Y no está enojado, está a favor de ti. Y tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para toda tu familia. Entonces, nosotros es muy importante entender esto porque no tenemos que quitar y destruir esas maneras de orar. Porque cuando oramos así como queriendo forzar a Dios, es como si eligiéramos a Dios. Señor, Dios, ¿cómo le voy a hacer para que hagas lo que no quieres hacer? Y eso es una ofensa a Dios. Cuando estamos, ay, pero Dios, por favor, te lo suplico, Padre. Como si Dios no quisiera ayudarte. Como si Dios no te amara. Como si Cristo no hubiera muerto por ti. Eso está requete mal. Completamente mal. Por eso tenemos que ir a las promesas y orar conforme a ellas, y ahí viene todo lo que Dios ya te dio. La oración es un medio, no es un medio para torcerle el brazo a Dios y manipularlo para hacer lo que tú quieras que haga Dios. La oración es confiar en las promesas que Dios ya te dio, darle las gracias a Dios por lo que ya te dio, y a través de la fe hacer que esas promesas de Dios se hagan realidad en tu vida, porque Dios ya te las dio. Esas promesas van a cambiar tu realidad. O sea, la oración es recibir lo que Él ya hizo. Repito, la oración es recibir lo que Él ya hizo. Y Él ya hizo todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas ya lo hizo Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar un mazo y destruir todos esos cimientos equivocados con los que hemos estado orando y aprender a orar de una manera más sabia, de una manera más cristocéntrica, más escritural, aprender a orar con toda la certeza y la confianza de la aceptación de Dios para tu vida y del amor de Dios para tu vida. Porque a veces oramos como si Dios no te quisiera. Oramos como si no le importaras a Dios. Oramos a ver si panzazo Dios me quiera dar algo y no conoces la palabra, pero es como se ora en casi todas las iglesias.
Y llorar y llorar. Oye, pero si Dios dice, todo lo que me estás pidiendo ya lo hice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te arrastras? ¿Por qué quieres manipular? Si yo ya lo hice, esto es pura ignorancia de tu parte, pura incredulidad. Recibe lo que yo ya te di. Repito, recibe lo que yo ya te di. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.